Tengo un amigo que tiene muy buen cierre, ¿sí? Le llegan muchos contactos y no le hace seguimiento y no le pone presupuesto a los seguimientos, es por eso. Entonces como que son leads que están ahí, pero Son no hay conversaciones, un ¿no? Son valor. chats. O Sí, sí, sea, sí, es atención al cliente, Y es muy diferente básicamente. cuando ellos pueden ver, por ejemplo, no, es que aquí tengo 100 millones. Uy, espere. El mismo, o sea, si son equipos grandes, pues ya el gerente como tal puede decir, pero usted tiene 100 millones, hágale. Ahí están. Gestiónelo. Y Gestione. clientes que ya tuvieron una primera... una primera interacción. Que digamos que pasa mucho con las empresas que, o sea, que tienen un tráfico de leads muy grande, ¿sí? Digamos que, ¿qué pasa? Uno va a revisar su bandeja de entrada de un asesor y, hijo de pucha, o sea, tiene en la primera fase unos 300 leads del mes pasado, ¿sí? Y uno dice, y todavía dicen, no, no nos llega, no tenemos, no sé qué. Entonces, ¿qué estrategia está haciendo las empresas? Desconecta a ese asesor de recibir nuevos leads para que coja esos 300 y depure, o sirve o no sirve. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, el podcast que lleva la tecnología al mercadeo. Somos Camilo Guerrero y quien les habla, Óscar Avendaño. Es que estoy emocionado por el tema que vamos a trabajar hoy. Camilo, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy y quién nos acompaña. Hoy nos acompaña Lili y Edward. Son expertos en todo el tema de inteligencia de negocios y CRMs. Tienen su empresa que se llama Scale Expert. Y bueno, pues ya llevamos bastante tiempo, creo que 2 años tal vez conociéndonos. Hemos trabajado algunos proyectos, he conocido lo que han hecho y realmente lo que se ve son resultados en base a estudios previos, a estudiar muy bien el producto, a llevar muy bien el embudo, y vamos a hablar específicamente de la parte del embudo que es el CRM, porque muchas veces vemos agencias que se esmeran o empresas que se esmeran en adquirir leads, pero no les dan el seguimiento, no están preparados, no hacen lo que deberían hacer y realmente lo que hacen es perder el tiempo respecto a ello. Entonces, primero comencemos hablando de quiénes son ustedes. Comencemos por Lili. ¿Quién eres tú? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy la marketera, la persona que se ha dedicado a aprender sobre el CRM. No quiere decir que Eduard no, pero sí de pronto más en la parte práctica, eh, por medio de nuestro caso propio, ¿sí? Hemos tenido muchas experiencias de diferentes industrias que han centralizado su atención por medio del CRM y ahí hemos estado nosotros. Entonces ya como tal, como persona, hemos sido el acompañamiento para esa digitalización de servicio. Bueno, mi nombre es Eduard Parra, gracias por invitarnos. Pues nos gusta mucho todo el tema que tiene que ver con marketing, con automatización de procesos, con todo lo que tenga que ver con Grow Partner, inteligencia de negocios como tal. Y sí, de profesión soy ingeniero financiero y siempre tratamos de que nuestros proyectos se crucen tanto en el área de las finanzas como en la implementación de diferentes herramientas. En el tema de los CRMs, como lo dijo Lili, nosotros venimos de casos propios donde teníamos tiendas propias donde gastábamos grandes presupuestos en pautas, pero no estábamos preparados para recibir tantos Tiendas flujos. online. Sí, correcto. E-commerce. Sí, entonces de ahí empiezan a nacer esas necesidades porque digamos que se está logrando el objetivo en marketing, pero no estás preparado. A pesar de que nosotros no los mandamos a un WhatsApp ni nada, sino que los mandábamos netamente a que nos compraran directamente. Pero a pesar de eso, indirectamente llega mucha mensajería. Y cuando tú no estás preparado para eso, pues lo que está pasando es que tú estás perdiendo en todo momento dinero, porque estás pagando pauta por unos clientes que no se están gestionando bien. Ahí fue donde nos empezamos a meter hace 4 años en la implementación de los CRMs por una necesidad propia. ¿Sí? Y empezamos a conocer y a validar diferentes CRMs. Se Oscar, suele... pero me Dime. gustaría que primero explicaras para el público, de pronto no todos sepan qué es CRM. Sí, sí, a eso iba, porque es que se suele pensar que el CRM es simplemente un software, que es un tema de tecnología. Y como lo hemos hablado aquí en diferentes capítulos, no se trata solo de tecnología, sino de la adopción del tema. A mí me gusta pensar, y así se lo suelo explicar a mis clientes, que un CRM es más una filosofía, una forma de trabajar que un software. El software es la herramienta que le permite a uno hacer eso. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que CRM viene de ¿qué? Customer Relationship Management, que es, traducción más o menos es
la gerencia de los clientes, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Implica hábitos muy juiciosos para hacer seguimiento a los clientes. Tú mencionabas ahorita que muchos prospectos llegan y se pierden. Nosotros hacemos muchos proyectos pues creo que las tres empresas trabajamos en el mismo ámbito. Y lo que hemos descubierto es que la parte de arriba del embudo, donde uno llega a la gente, donde uno le muestra la publicidad, donde hacen clic y llegan al sitio web, si bien requiere mucho trabajo, es relativamente fácil. Pero en la parte de abajo del embudo, cuando llegó ese lead interesado en contactarnos, es donde mayor cantidad de leads se pierden, tanto en temas de e-commerce, que tú nos explicarás ahorita más a profundidad, como en otro tipo de negocios, como, no sé, por poner un ejemplo, temas de educación. Entonces, se reciben leads y lo que suele pasar es que o no tienen suficiente gente para gestionar los leads que les están llegando, o no tienen la formación adecuada, o no tienen ese perfil comercial, y siempre pues hay un tema de tecnología. Alguna vez con un cliente nos contrató para un proyecto y bueno, empezamos la campaña, era para conseguir leads para un CDA, un sitio de estos de automóviles, sí. Entonces arrancamos la campaña, era en Google, le enviábamos leads a diario y yo lo llamaba todos los días, cuénteme cómo le ha ido con los leads. No me contestaba, pasó una semana, 2 semanas, 4 semanas, nunca contestó, pues paramos la campaña porque no teníamos confirmación del siguiente mes. Y nos llamó como a los 15 días y nos llamó molesto y nos hizo ir a la oficina, y era una oficina donde estaban como 6, 7 personas que eran su call center, e insinuó que nosotros le habíamos enviado datos Malos. no malos, no tanto malos, sino que nosotros habíamos cogido una lista X y se la habíamos enviado, falsa. Okay. Dijimos, pues no, porque a nosotros nos interesa que usted le vaya bien, porque así nos sigue contratando y a todos nos va bien. Entonces le preguntamos, cuéntenos qué pasó. No, es que la gente dice que no se acordaba haber dejado los datos, que ya había comprado. Uno nos dijo incluso que le había dejado los datos, pero no para que lo llamaran. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Entonces le dijimos, venga, déjenos ver un poco la gestión. Entonces le dijimos, déjenos ver un cuadro pues donde aparezca toda la información. Entonces le dijo a las personas que estaban ahí del call center, niñas, todas eran mujeres, consoliden un archivo. Entonces, bueno, primera nota mental, no tenía un CRM, tenía un Excel. en Excel, y cada uno, yo soy amante de Excel, yo soy Excel adicto, Excel dependiente, Exceliano. pero yo sé que Excel no da para eso. La primera vez que utilicé un CRM, yo dije, no, yo no vuelvo a manejar esto en Excel. ¿Por qué? Porque uno en ese Excel que ellas consolidaron veía cosas como, el cliente está interesado y me dijo que lo llamara a las 2 de la tarde. Y era una gestión que tenía 2 semanas. Jamás lo volvieron a llamar. No hay esas alertas que sí tiene un CRM. Entonces, entendimos que pues, digamos que eso fue el día que aprendimos, eso fue ya hace unos 8 años tal vez, que finalmente conseguir los leads no es ni la mitad de la tarea La realmente punta viene del en la iceberg, gestión. veámoslo Exacto. desde ese punto, o sea, el punto del iceberg es cómo llegas y cómo adquieres, pero qué pasa debajo de la superficie, ¿no? En cuanto a los procesos internos de las empresas, ¿qué estás haciendo con eso que estás pagando por conseguir? Porque ningún lead es gratis, o sea, nada de los datos que se obtienen ni por redes, ni orgánico, ni comprando bases de datos, ni aún investigando en la calle de manera manual, es gratis. Nada de los datos que adquieres son gratis. Pero ¿qué estás haciendo con la inversión que haces y qué pasa debajo de la superficie? Y es donde empieza el tema de los malos procesos de atención de las empresas, en donde dicen, es que no facturamos. Y casi siempre la culpa es de marketing. Sí. Porque no me traen cosas malas. Lo que me traen no me sirve. Gente que no está interesada, gente que no, nada. Pero ¿qué está pasando debajo? Ahí es cuando entramos nosotros a hacer la inteligencia de negocios y entender, es que su proceso está mal, es que están teniendo malos tiempos, no están reaccionando, están teniendo todo en un cuaderno que el día de mañana donde ese cuaderno se pierde, se perdió la gestión y el historial de todo el cliente. Exacto, Lili. Esa fue nuestra respuesta larga a la pregunta de Camila. La respuesta corta es, un CRM es cómo gestionas tú tus prospectos. Y para eso hay software, que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Correcto. Con respecto a eso, digamos, yo pienso que 3 cosas muy importantes que hace el CRM es organización de procesos, ¿sí? Seguimiento de cliente y escalamiento de ventas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la inteligencia de negocios, entender un negocio para que lo podamos aterrizar bien en un pipeline de un CRM. Si el cliente llega, pasa esto, ¿qué sucede después? ¿Qué acción viene después? ¿Sí? ¿Qué seguimiento viene después? ¿Qué automatizaciones vienen después?
Entonces es entender bien ese negocio a través de una inteligencia de negocio y entenderlo para poderlo realmente diagramar y sobre eso implementar. Ayer nos pasó un caso muy curioso con un cliente que cerramos, porque es un cliente que venía hace como, no sé, 8 meses tal vez, ¿sí? Y él me decía, no, sí, listo, háblame en 3 meses. Y yo, mi CRM, tarea, 3 meses a futuro, tan, el día que llegaba, yo juiciosito hacía mi tarea. Entonces le mostramos los alcances, bueno, tenía unas dudas, se las solucionamos y bueno, llegamos, se hizo el negocio con él. Y entonces yo le dije, te voy a mostrar el proceso que yo tuve contigo, ¿sí? Porque él es abogado y él está implementando en un tema de abogados que tienen en Chile, un CRM, lo necesitan urgentemente. Yo le dije, yo te podía hacer un seguimiento muy sencillo porque pues yo no me voy a acordar hace 3 meses a quién tengo que llamar, ¿no? Yo solamente me pongo una tarea y por eso fui muy juicioso. Y él me decía, sí, realmente por ese seguimiento que nos diste fue que nosotros hicimos el negocio, ¿sí? Claro, lo Entonces es logró. entender también desde la parte del cliente un buen seguimiento que puede pasar. Este cliente se sintió contento porque le hicimos un seguimiento adecuado. Se sintió A pesar que llevaba ocho importante. meses, nosotros Y sabemos que oportuno. a pesar que un lead, sí, en servicio usted sabe que puede durar hasta un año. Nosotros tenemos clientes de prospectos de un año que, no, espere, ¿qué es que pasó? Que en 6 meses, que en 4, hágale. Sí, porque es venta consultiva. Entonces, ¿qué hacemos? Tarea al futuro y cuando llegó el día, pues ahí nos recuerda llamar a tal, seguimiento a tal. Mientras tanto uno lo puede meter en una cadena de mensajes de En una nurturing. automatización. Chévere, sí. Sí. Bueno, ¿qué retos tiene normalmente una empresa para iniciar este tipo de procesos? Creo que lo primero, tú lo decías claramente, es define el proceso. Antes de meterse en la herramienta, define su proceso para saber qué necesita. ¿Qué retos? Pues hay varios. Primero, desde la cabeza, siempre está el tener esa mente abierta para este tipo de procesos, ¿sí? Porque estos procesos se van levantando con el tiempo y se van perfeccionando, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratar de mapear 100% todo lo que sucede alrededor del negocio, ¿sí? Pero como todo, siempre hay cosas que cuando implementamos nos vamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, primero, que esa cabeza tenga esa capacidad de decir, oiga, sí, eh, escojamos una herramienta. Bueno, primero escoger la herramienta, porque la herramienta es fundamental, ¿sí? Y ahorita yo Pero creo que ¿qué primero? hablaremos, ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué es primero? ¿El proceso o la herramienta? para mí, la herramienta. Lo que pasa es que si hablamos desde un ámbito de decisión, tendríamos que irnos de pronto a verificar qué es lo que más le duele al cliente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de las posibilidades infinitas de la herramienta, ahorita actualmente hay muchos CRM. Entonces, ¿qué viene a evaluar o qué debería evaluar la cabeza para tomar una decisión sabia? ¿Sí? ¿Qué herramienta es más fácil para que aprenda mi equipo? Puede ser una persona, pueden ser 20. ¿Sí? Costos, ¿sí? En costos, ¿cuál es la que más me beneficia? Pero si decimos vamos al proceso, el proceso se levanta en el momento de la implementación o en el momento de hacer la inteligencia de negocios. ¿Qué tiene que identificar esta cabeza? Que algo les duele. Y casi siempre ese dolor es que no están atendiendo a sus clientes, ¿sí? ¿Qué tiene que identificar? ¿Cuáles son esos ítems importantes que yo quiero identificar en la herramienta que yo quiero comprar? ¿Sí? Que sea intuitiva, que sea escalable, que sea de un costo accesible, que me vale, cuánto va a ser el tiempo promedio de implementación y de uso para decir, bueno, voy a tomar la decisión de esta herramienta. ¿Sí? Y ya, el proceso se va levantando a medida que se va implementando. ¿Por qué te decía que la herramienta? Porque de las cosas más importantes que hemos llegado a empresas y que están sucediendo, hay algunas que tienen CRM, pero no la gestionan, ¿sí? Porque es muy denso. Entonces es muy Sí, densa y por bastante. eso digo, ¿qué es más importante? Es decías que es primero el huevo o la gallina. Sí. Para mí la herramienta y las curvas de aprendizaje sobre la herramienta, ¿sí? Porque en todas las herramientas hay que aprender, ¿sí? ¿Cuál es la más sencilla y realmente cuál es la que se vuelve light? Porque si vamos a llevar un Ferrari a la empresa, ¿sí? Y no hay por dónde caminarlo, ¿para qué? Y si es costoso, si es... Hemos llegado a empresas que tienen supuestamente problemas de marketing, empezamos a revisar y no es marketing, es gestión de los los clientes. De los leads, Y sí. tienen un CRM, ¿sí? Y uno de los más grandes multinacionales, pero nadie lo comprende, no lo entienden, son universidades completas. Pasa Eso mucho. para empresas pequeñas y sobre todo en el mundo que vivimos, donde cada 3 meses están saliendo cosas nuevas, donde nos movemos de maneras muy ágiles, pues tenemos que ser mucho más ágiles en ese tipo de Sí, cosas. de acuerdo, de acuerdo. Entonces,
voy a reformular. Tienes razón, sí, el proceso. Creo que lo que yo intentaba decir, porque son cosas distintas, es un diagnóstico del cliente antes de Ah, la- ok, la- ya. Ok, porque sí. en el diagnóstico, ¿por qué? Porque hay que averiguar primero, ¿tiene o no tiene un CRM? Ujú, La gente que tiene, ¿qué tanto nivel de digitalización tiene? Porque sí, hay empresas que hoy en día siguen manejando el cuaderno, ni siquiera Excel. claro. Entonces, pues meterlos en algo muy complicado, ¿no? Tampoco. ¿Qué recursos tienen? Y ya con eso uno puede efectivamente pasar a la herramienta y definir el proceso en torno a la herramienta. Tal cual. Ustedes hablaban de un tema y es que lo hemos visto mucho, y es que a mí me han llegado muchos clientes, así que no voy a mencionar la herramienta, pero es una de las más robustas a nivel internacional y los clientes se sienten orgullosos. Primero cuando la compran se sienten orgullosos. Sí. Claro, porque pudieron costearla. Claro, luego empiezan a implementarla y son talleres y talleres y talleres y talleres y empieza a enredárseles la cabeza, listo. Por fin la implementaron, Ujú, pero no se utiliza, porque tú decías, la gente no lo sabe utilizar, simplemente no quiere utilizarla, o vienen con el tema de caja, o sea, con los features de caja, y resulta que el cliente después quiere saber más información de la que le está dando. Entonces llaman al proveedor. Y dice, claro, tenemos esa funcionalidad, le vale 2 veces más lo que ya pagó, sí. ajustémosla y hay que hacer la curva de aprendizaje nuevamente. Y esta gente queda, Dios mío. Claro, quedan shock. Entonces, muchos terminan haciendo lo que tú comentabas, y es que terminan cambiándose a una herramienta mucho más sencilla, pero mucho más fácil de utilizar. Más Entonces, intuitiva. no siempre la más grande, la más robusta, es la mejor. Es la idea. De hecho, pues no sé, pues un poco arriesgado en este comentario, pero no sé de una empresa que utilice esa herramienta que les comento y que esté feliz. Sí, yo también he vivido la misma experiencia. Yo quiero saber cuál es. Yo también. Yo creo Yo que los también. oyentes, yo creo Yo que los también. oyentes saben cuál es también, pero Si usted sabe cuál es, dele sí, corazoncito sí, acá. sí, sí, Ya. sí. Si usted sabe de qué le estamos Opinen, hablando, opinen, colóquelo voten. ahí. Pero yo ayer estaba en una reunión con un cliente y lo que dices es verdad, ellos se sienten orgullosos. Claro, porque tú así googleas mejor CRMs y entonces te De salen, primeras. de primeras te salen esos. Pero es que la curva de aprendizaje, a ver, a mí me molesta a veces un poco, para ser sincero, cuando uno ve a un empresario que el man es ingeniero y él entiende la herramienta, Ujú, pero sus vendedores no son ingenieros. Ah, ujú. Porque no sé, venden cosas de tecnología X, pero o sea, yo a veces digo, si eres un crack, muy inteligente, pero pues tus vendedores son No. personas normales. Ujú. Y esta herramienta, este CRM que estamos hablando, está muy especializado como para este tipo de personas que tienen un conocimiento muy avanzado. Y sí, o sea, definitivamente tú vas y miras y la herramienta promete muchas cosas. Pero entonces a veces la que aparece en Google que es la mejor, no quiere decir que sea la mejor para ti. Y es importante también aclarar, por ejemplo, en lo que tú dices, porque nosotros vemos los procesos desde diferentes puntos. Entonces, uno es la cabeza. Entonces, el gerente quiere una cosa, pero los empleados necesitan otra cosa. los Son dos usuarios. cosas diferentes. Ahí es donde nosotros, a través de inteligencia de negocio, lo que hacemos es precisamente mapear eso, ¿sí? Y entenderlo. Ah, bueno, él quiere eso. Por lo general, ¿qué quiere? Controlar. Controlar, medir. Verificar, medir, ¿sí? Los empleados en ventas que quieren, pues vender, que se pueda gestionar, que Que sea puedan entender fácil, de la que... plataforma. Exactamente. Sí, entonces es importante tener entrevistas con los diferentes tomadores de decisiones en el proceso para que uno pueda decir, ah, listo, él quiere esto y él quiere esto, y también podérselo hacer sentir a los dueños de negocio, porque no es un capricho, Ujú. ¿sí? No se trata de llevarle un capricho, se trata de decirle, usted necesita esto y debe ser de esta forma porque es que al final los que están vendiendo son ellos. Si es que la resistencia al uso de CRMs por el equipo comercial normalmente es porque ellos lo perciben como me van a controlar. Y pues la verdad es que sí sirve para que desde arriba Claro. uno los controle, pero el objetivo de esto realmente es que ellos en su día a día tengan una herramienta que les facilite su trabajo. Y realmente lo facilita mucho, uno poder saber cuántos prospectos llevo, cuál es mi índice de conversión, cuántos prospectos necesito para cumplir mi meta, cuál es mi ticket promedio, todo ese tipo de cosas. Y el seguimiento de los clientes es una herramienta enorme para cualquier persona desde el área comercial. Y para la gerencia, pues claramente saber esos mismos indicadores, pero de manera global. Claro. ¿Qué producto se está vendiendo más? ¿Quién es mi mejor vendedor? ¿Se están cumpliendo los requisitos? ¿Dónde tengo red flags que tengo que ir a atender? ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está mal el proceso? ¿En dónde tengo que mejorarlo? Que a la larga eso es lo que ayuda al CRM como a poder identificar, o sea, tal parte del proceso es donde está débil. O tal ficha comercial es la que está más quedada. O calificar a los vendedores.
¿sí? Entonces, en esas curvas de aprendizaje se califican a los vendedores, ¿sí? O sea, ¿en qué estás fallando tú? ¿Cómo se da uno cuenta? Porque hacemos una auditoría y decimos, ah, mira, él no está haciendo esta parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Capacitación específica en esto, En esa ¿sí? parte. Y porque pasaba, ¿no? Precisamente estamos en un Sí, momento, en este momento, en algo por el estilo. de Porque nosotros vamos recapacitación. a las empresas, ¿cómo te has sentido? No, súper bien, eso el CRM es Así, una maravilla. no, Hablamos con ellos, una vez. nunca hay problemas. Mandamos una encuesta de satisfacción, no, que es que no hace esto. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿por qué cuando vamos no nos dicen? ¿Cierto? Pero en las Pero entrevistas en unas donde entre- nadie te está viendo a los ojos preguntándote algo, si dicen, no, esto malo, esto malo, esto malo. ¿Qué hicimos? Encuesta, empezamos a validar a las personas precisamente para poder ver en dónde está fallando eso y poder hacer un push en capacitación. Entonces, si vemos Ujú. que lo que no está poniendo es una parte del proceso, pues podemos identificarlo para poder, porque nos queda muy difícil, decíamos, no podemos estar allá para poder entender exactamente en qué parte del proceso están fallando, pero sí podemos identificarlo a través de la herramienta. Entonces, Mira, hacemos una auditoría y ahí es donde verificamos. mira, dentro de ese proceso del uso ya del CRM, porque una parte es la capacitación, la curva de aprendizaje, bueno, nosotros dentro de todos los proyectos que implementamos con CRM, siempre incluimos una figura que es un auditor que es una persona que va a estar todos los días revisando. ¿Por qué? Porque es que también nos dimos cuenta que una capacitación no basta, eso tiene que ser un tema permanente Claro. y doy varios ejemplos, me está acordando aquí de un caso con un cliente que, digamos desde lo positivo, al cliente al director comercial le empezamos a pasar un reporte diario de cuántos leads había recibido el día anterior y cuántos estaban sin gestionar. Oiga, no, chévere. ¿Sabe qué? Páseme la tablita, pero ahora indíqueme em, el nombre de cada asesor, cuántos pertenecen a cada uno. Y empezó él justamente a hacerle ese seguimiento. Entonces a los asesores que no tenían, que no habían cumplido con la gestión de los leads, los dejaba sin leads Eso hasta que hicimos. volvieran. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a subir los indicadores. Es una herramienta muy bien utilizada. Otro caso, pues porque uno aquí tiene una cantidad de cosas para medir y hay que aprender a medir también lo que es. Y hay que ir afinando esa medición. Había una pregunta que nosotros hacíamos o le pedíamos al equipo comercial que hiciera y es, pregúntele a su cliente cuál fue la razón de compra, por qué los eligió a ustedes. Era una escuela de idiomas. Y entonces había uno que decía, no, que por la excelente atención del vendedor, porque el argumento que utilizó el vendedor. Y ya la tercera, en una reunión de ventas, le pregunté, venga, buenísimo que le han dicho eso, lo felicito. Sí, sí, venga, ¿y usted cómo hace la pregunta? No, 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 pues yo lo saco por conclusión. O sea, no les preguntaba, sino que él Un mismo supuesto. respondía. Él dice, Entonces, no, Yo soy muy Yo- bueno. yo es- soy yo muy soy bueno. lo mejor. O sea, Obviamente él compró porque sí. yo lo atendí. Exacto. Entonces hay que ir puliendo ese tipo de cosas. Otras cosas que hay que pulir. Aquí pronto me pongo un poco técnico, pero digamos que tenemos una campaña donde tenemos Google y Meta, ¿cierto? Y entonces Google y Meta me dicen, yo le envío a usted, no sé, 10 leads de cada uno. Pero resulta que en el CRM, quedémonos solo con Google. Google dice, yo le envié 10 leads. Y uno va a mirar al CRM y el CRM dice, no, de Google solo vienen 8. ¿Dónde están los otros 2? Resulta que una de los features que tiene la mayoría de los CRM es que cuando uno identifica la fuente del lead, lo marca de la primera fuente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona, su primera entrada, su primer contacto con la empresa, no fue con la campaña publicitaria de Google, sino llegó, no sé, por redes sociales de manera orgánica, esa va a ser la que él va a marcar como primera fuente. Y hay que ir mirando todo el tiempo ese tipo de cosas. Cosas que pasan también, que se configuró mal. Tuvimos una campaña que eran como 21 landings y la persona de la empresa, pues porque eran 21 productos distintos, la persona dentro de la empresa que tenía que configurarlas cometió un error. Entonces marcó una campaña, o más bien dirigió, le puso la URL de una campaña a otro producto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nos dimos cuenta, estamos revisando una vez a la semana, resulta que uno de los productos se disparó el doble y otro se murió. Estaba mal traqueada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya vimos, no, hay que hacer esto a diario para identificar unos puntos clave de seguimiento e ir entrenando a la gente para que utilice mejor el CRM. Sí, ese tipo de cosas suceden mucho. Lili, que se encarga de esa área, por ejemplo, detecta mucho ese tipo de cosas de duplicados. Sí, Sí. también. Por ejemplo, entonces, no solamente ese, sino el cliente que entró por Google y después entró por Facebook y después entró por Instagram, ¿sí? Son temas de duplicados, entonces, digamos que Lili sabe un poco más de cómo coordinar ese tema de duplicados.
Sí, en este caso digamos que es importante tener en cuenta y es una fricción que genera mucho en los reportes generales que puede presentar un equipo de marketing, ¿no? O sea, las plataformas nos reportan 1000, 1000 en el mes, pero en el CRM solo hay 950, hay 50 perdidos. Cuando entramos a mirar, no, el CRM unificó el contacto o el lead, porque esta persona puede ser que Ujú. hizo el mismo registro por 3 fuentes, pero es la misma persona. ¿Para qué quieres tener 1000 leads y 3 abiertos con una misma persona? Imagínate el choque que va a generar entre comerciales, entre informes, entre ventas, y ya ha pasado que, claro, no, pero es que yo lo atendí primero, no, Ujú. yo lo atendí primero, Ujú. no, yo lo atendí primero. Entonces, ¿la venta de quién es? No, pues mía, jefe. Pero no, porque el CRM, ¿qué tiene que hacer? Unificar para que solo un asesor comercial genere esa atención. ¿Qué pasa? Obviamente los reportes no van a coincidir porque Meta me reporta, o Meta, o Ujú. Google, o TikTok, o por donde yo esté haciendo mis campañas, lo que sale, él no me reporta lo que está duplicado. Es que esta persona ya te hizo por Meta, entonces por acá no te lo reporto. El CRM sí tiene que ser capaz de decir es que esta persona realizó el primer registro, lo realizó por Facebook tal fecha. El segundo registro ese mismo día, pero a las 10 de la noche por Instagram. Ujú. Y así sucesivamente. ¿Que eso qué va a ayudar? A que haya como que se unifique toda la atención Y a de tener la los métrica de asesores. cuántos contactos necesitamos para lograr que el cliente se convierta. Tal cual. Y se nota cuando una empresa maneja Excel. A mí me ha pasado, me llaman 3 asesores a ofrecerme lo mismo. Y uno dice, ¿otras me van a llamar? Claro, no manejan un CRM, no está Claro. delegado a un asesor. Y digamos, hemos visto mucho eso en canales que de pronto empresas que aún no le han querido como apostar al tema de separar y de asignar, de volver responsable a un asesor por un lead, por una venta, sino que bueno, ese es el canal, ¿no? Entonces por acá entra todo y todo lo atienden, Ujú. ¿sí? ¿Eso qué va a generar? Nadie se va a responsabilizar del cierre o del no cierre de esa venta, ¿sí? También el tema de que uno en el WhatsApp ve conversaciones, en el CRM tú tienes que ver posible facturación. ¿Para qué? Para que tú entiendas cuánta facturación tienes en la plataforma. No solamente cuánto has invertido, porque en tus reportes de marketing o de lo que estés haciendo en general sabes cuánto te ha costado conseguir tus datos, sino cuánto es tu posible facturación. ¿Sí? ¿Cuánto yo puedo facturar y tengo? Entonces yo no le voy a apretar a mi asesor, oye, es que tienes 10 conversaciones. Pues 10 Mm. conversaciones para nosotros son la mamá, el sobrino, el tío, son conversaciones, ¿sí? Pero si yo le digo, es que tienes 15 millones de pesos por cerrar y tu comisión puede ser de tanto, ¿qué lo va a mover más? ¿Sí? ¿Las conversaciones o la posible comisión o facturación que puede generar a la empresa? Y eso es lo bueno, digamos, desde un principio que se le dé el presupuesto al lead. Llegó el Mm. cliente, ¿qué se le está tanto? ¿Cuánto es posible? No, X plata, listo, vaya dándole un presupuesto. Con eso usted sabe, Para irlo calificando. correcto, Mm. lo vas calificando y se va animando también en la venta, ¿sí? Porque si tú Ujú. ves que en una fase de seguimiento, ¿sí? eh, tienes una cantidad de plata sin gestionar, ¿sí? Entonces, pues ahí es cuando usted dice, oiga, pero mire todo lo que hay ahí. Tengo un Sí. amigo que tiene muy buen cierre, ¿sí? Le llegan muchos contactos y no le hace seguimiento y no le pone presupuesto a los seguimientos, es por eso. Ujú. Sí, sí, en Hotspot se deja ver, en cómo también lo hacen. Sí, claro. Sí, sí, en como de una vez, incluso si se puede parametrizar desde la plataforma de origen, ya te llega como con el presupuesto que Es te, que que no te tiene esté lead. sentido tener un lead sin presupuesto. Mm. Pero hay muchas empresas que no le ponían y no le Mm. ponen. Entonces, como que son leads que están ahí, pero Son no hay conversaciones, un ¿no? Son valor. chats, o Sí, sí, sea, sí, es atención al cliente, Y es muy diferente básicamente. cuando ellos pueden ver, por ejemplo, no, es que aquí tengo 100 millones. Uy, espere. El mismo, o sea, si son equipos grandes, pues ya el gerente como tal puede decir, pero usted tiene 100 millones, hágale. Ahí Ujú. están. Gestiónelo. Gestione. Y Gestione. clientes que ya tuvieron una primera, una primera interacción. sí, Que exacto. digamos que Ujú. pasa mucho con las empresas o sea, que tienen un tráfico de leads muy grande, ¿sí? Digamos que, ¿qué pasa? Uno va a revisar su bandeja de entrada de un asesor y fue pucha, o sea, tiene en la primera fase unos 300 leads del mes pasado, Mm. ¿sí? Y uno dice, y todavía dicen, no, no nos llegan, no tenemos.
no sé qué. Entonces, ¿qué estrategia está haciendo las empresas? Desconecta a ese asesor de recibir nuevos leads para que coja esos 300 y depure, o sirve o no sirve. Ujú. Pero claro, ¿qué pasa? El asesor comercial está acostumbrado a solamente gestionar lo que va entrando, lo que va entrando, lo que va entrando. Y todo lo que está quedando relegado no lo está atendiendo. El CRM puede ayudar a hacer esa gestión hasta cierto punto. Nosotros podemos generarle activaciones de valor, activaciones de sesgos de venta diferentes para que el lead reaccione en cierto punto. Ujú. Pero si reacciona y el asesor aún así no genera una interacción, no vale la pena. El Entonces también es el problema tema de pronto de... ya es el asesor. Exacto. Y es Ahí, donde viene el tema de concientizar al asesor en el proceso del uso del CRM y Ujú. que lo vea no como, "Ah, es que me están controlando", Mm. sino, esta es mi herramienta. Y lo hemos visto en equipos muy grandes, en donde tenemos todos los extremos, ¿no? Gente que dice, no, súper buena, y sus resultados lo muestran. Como gente que dice, no, malísima, y sus resultados lo muestran. Pero es la conciencia del asesor. y desde nuestra área hacer las auditorías para que podamos identificar eso. Entonces, ya como sé que no me van a decir la verdad, Mm. ¿cierto? Yo ya lo identifico. Entonces, sencillo, pase a capacitación de tal vaina. Ya identificamos que no está pasando esto a esto. Pues porque no sabe o pasar el lead, o no sabe poner una etiqueta, o cierta Ajá. cosa manual que está en el proceso, no lo está haciendo. Sí, dice Dan Martel que cuando uno tiene los procesos ya muy bien definidos y uno encuentra que algo está fallando, pues uno primero va a mirar si el proceso está bien descrito o si hay que ajustarlo. Si el proceso está bien descrito, es pasar a mirar si la persona lo comprende o por qué lo está haciendo mal. Pero si el proceso está descrito, a todos les funciona y la persona no lo está logrando, pues ya es evidente Claro, el cambio que hay que hacer. claramente. ¿Mm? Antiguamente el CRM era una ventaja competitiva, hoy es una necesidad. O Total. sea, Sí. sí, porque es que antes yo decía, es que yo me diferencio porque tengo un CRM, pero es que hoy en día todos tenemos CRM y si tú no lo tienes, estás... ¿Y por qué Es... está pasando eso? Es una pregunta chévere. Necesidad de métricas. Pues mira, No, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra agencia, soy sincero que en este momento nosotros no vendemos CRMs. Por una razón y yo siempre los mando de Edward. Porque es que para mí no se trata de vender una herramienta, sino que debe tener una curva de aprendizaje que la mayoría de agencias pecan en decir, usted necesita CRM. ¿Y qué? Pues no hacen nada con eso. Entonces digamos que ahí sí hay una ventaja competitiva en realmente conocer la herramienta. Por eso yo siempre te lo referencio a ti, porque yo digo, esto requiere de una educación. Porque Ujú. comenzando que ya no es tan fácil como compro la herramienta y ya, sino tiene tantas herramientas que necesitas entrar a un proceso educativo. Pero, ¿qué ibas a pero contar? realmente el por qué se están necesitando tantos RMs, ¿sí? Hace 5 años que nosotros teníamos pues, varias tiendas, testeamos mucho porque ustedes saben que nosotros venimos del dropshipping, del e-commerce, de escalar agresivamente, de gastar Mm. presupuestos agresivos. Entonces en ese momento se requería por los flujos, pues claro, pues estamos gastando harto, ¿sí? En esa época no todo el mundo gastaba. ¿Por qué se requieren hoy? Porque hoy ya todo el mundo sabe y todo el mundo gasta. Entonces, como estamos gastando más presupuestos, todas las empresas, todo el mundo necesita atender bien a su cliente, ¿sí? Entonces, por eso se está disparando más la implementación de los CRMs, porque ya todo el mundo está pautando. Hace 5 años no. Hace 5 años, algunos cuando entramos en esa ola aprendimos y nos dimos la pela al principio y entendimos cómo funcionaba, aprendimos a gastar plata en paut, porque esto es de mentalidad, o sea, aprender a quemar dinero en su momento, Mm. ¿sí? Y entender el por qué quemábamos dinero, ¿sí? Entonces ya ahorita todas las empresas están concientizadas de eso, la mayoría saben que ya tienen que entrar. Llega uno a empresas que orgánicamente eso funciona muy bien y dicen, no, pero yo ya necesito gastar, ya no me funciona netamente con lo orgánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos entramos ya en esa, entonces ya que requerimos buenos procesos para atención al cliente. También viene el tema o sea, hoy en día ya se ve más el tema de lo que nos decían hace de pronto antes de pandemia o durante la pandemia, no, es que la data es oro, ¿sí? La data es oro, ¿sí? Por eso ahorita tanto control de la veas data, de los datos, dónde estás metiendo, porque los datos te pueden generar a ti una facturación tremenda, Mm. ¿sí? Y si tú dices, es que quiero impactar hoy mi base de datos de hace 10 años manualmente, ay, querido. O sea, déjame decirte cuánto te vas a tomar agregando celular al WhatsApp, mandando mensajes, Uno a cuando un uno. Mm. CRM es importar,
automatizar y ejecutar. ¿Sí? ¿Y qué vas a lograr con eso? Que tu marca se recuerde, porque hay marcas que dicen, es que hay gente que dice que pensó que en pandemia yo dejé de ser, ¿sí? Pero es porque no han tenido un acercamiento personalizado con esos que ya fueron clientes. Y más aún con las personas que fueron clientes, que es más fácil, siempre va a ser mucho más fácil venderle a aquel que ya nos compró, ¿sí? Y desaprovechar ese proceso de recompra, de venta cruzada, de lanzamientos de producto, de lanzamientos de servicios con las personas que ya nos conocen, es invertir más dinero en gente fría y no aprovechar las personas que ya han sido de Que la ya nos casa, conocen, sí. Y por hay así empresas decirlo. tradicionales que tienen unas bases de datos impresionantes. Durísimas, Y todavía, grandísimas. porque ayer también estuvimos donde un cliente que estamos presentando una propuesta y pasa eso. O sea, una venta muy tradicional, ¿sí? Mm. Pero tiene una base de datos. ¿Y esto? No, pues eso ahí, llevan 30 años en el mercado. Dios. Pero bases de datos frías. No, Bases de datos de tienen, personas que pero Desactualizadas. tienen, no tanto desactualizadas porque ellos venden comida a diario, ¿sí? Ok. O sea, sí, O sea, hay un volumen que sí es un está. sí, volumen claro. grande que siguen, o sea, ellos Y que venden ellos pueden bastante. atacar tanto B2B como B2C. Entonces, está el tema de que no le han dado dimensión al alcance que pueden tener con unas activaciones que se pueden generar en el CRM con sus dos tipos de clientes. No lo han tenido dimensionado, pero como siempre, eso va en la cabeza, como está pensando, no al hoy, porque hoy, pues hoy estamos bien, o sea, hoy salió el sol, pero mañana, ¿qué va a pasar? En un año, ¿a dónde quiero llevar mi empresa? Las empresas llegan a un punto en donde se estabilizan, pero siempre, ¿cómo avanzo? Y ahorita el avance es tecnológico, ¿sí? ¿Cómo estás ayudándote en tus procesos de manera tecnológica? Inteligencia artificial, CRM, automatizaciones, procesos. ¿Cómo estás llevando esos procesos internos de tu empresa de una manera tecnológica que es lo que te va a ayudar a crecer? Y ahí es donde, por ejemplo, también ayudamos porque cuando presentamos los proyectos les decimos, esto es, digamos, la primera parte, pero esto va evolucionando en la medida de que tú vas entendiendo cada vez más, porque el empresario va entendiendo y ya empieza a decir, oiga, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer lo otro? Eso es como Mm. ya van entendiendo el alcance, porque es demasiada información, es demasiado lo que uno podría decir y no podemos tampoco coger y agobiar porque es demasiadas cosas. Lo que sí hacemos es en esa educación. Y él mismo va diciendo, ya va entendiendo cómo se hace una automatización, ya va entendiendo cómo podemos esto. Entonces dice, pues yo tengo aquí 10.000 contactos que son clientes, o sea, yo puedo atacar, claro, Mm. pásemela, la montamos, la subimos, se Y automatiza y se fue. disparamos. Sí. Ajá. Vengan, nosotros estamos hablando aquí de temas muy del día a día ya pues avanzados en el uso de Ok. CRM, pero de pronto dentro de la audiencia hay personas que están pensando en elegir por primera vez un CRM o en cambiar el que tienen. ¿Qué consejos les podríamos dar para, para seleccionar el CRM y posteriormente para implementarlo de manera exitosa? Digamos que acá es importante que tengan en cuenta diferentes ítems, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita. Lo primero es qué tan intuitiva es, ¿sí? Porque la decisión de hoy tiene que implicar poder escalar tu negocio o tu proceso de atención mañana. Y escalar casi siempre es agregar personas que la usen. Entonces tienes que pensar qué tan intuitiva es para que yo pueda proyectar el conocimiento o el uso del CRM de una manera sencilla y que no me vaya a generar a mí fricción o sobreprocesos, ¿sí? Dos, el costo. ¿Cuánto estás dispuesto a Ujú. pagar? No tanto decir, ay, Dios mío, es que tengo que pagar, no sé, 1.000.000 de pesos anual, por así decirlo. Pero, ¿y si lo redimimos a mensual son 100.000 pesos? ¿Y si con las automatizaciones yo puedo recuperar dos ventas? Esas dos ventas me pagaron mi CRM. O sea, no lo pienses como un costo, sino como una inversión a tu posible facturación futura. Pero, ¿qué tanto estás? Piensa en cuánto tienes que recuperar mensual para recuperar el costo del CRM. Mm. Ponlo más como en ese aspecto, ¿sí? Tercero, que la empresa a la que le vas a contratar tenga un acompañamiento real, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque si hoy en día tú compras cualquier CRM, o sea, te puedes buscar en Google y hay muchos que tienen su prueba gratuita y muchos que tienen su periodo gratuito, pero eso no te garantiza que es el CRM, se va a adaptar a tu empresa y no que tú vas a tener que adaptar tu empresa al CRM, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que tener? Unas personas que te acompañen, que hagan la inteligencia de negocios y digan, es que tu proceso es así, 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 y lo vamos a llevar al CRM así, 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 ¿sí? Y no decirle, es que esto, como está el CRM,
así como está, lo tienes que hacer en tu empresa, porque eso va a generar fricciones, porque cada empresa conoce su proceso y ya lo ha venido formando durante años. Y decirle, es que tenemos que cambiarlo, obviamente te va a decir, no, no, entonces Más que pierden no. mucha información, ¿no? Exacto, entonces va a decir, no, 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 yo no lo quiero, porque yo no ahorita no voy a cambiar todo mi proceso, a decirle, es que vamos a llevar tu proceso al CRM. Es diferente. A decirle, vamos a llevar tu proceso, vamos a identificar en dónde están tus hitos, en dónde está esa oportunidad de la automatización y la automatizamos, ¿sí? A decirle, hagamos un cambio total. Esas para mí deberían ser como los Yo ítems más diría- importantes. Sumado a eso, preferiblemente que tenga integraciones nativas, porque cuando tenemos integraciones nativas es muy sencillo integrar cualquier cosa, ¿sí? O sea, desde el CRM que nosotros tenemos, por ejemplo, con un solo clic integramos Facebook, Instagram, TikTok. TikTok. Sí, entre más integraciones nativas tenga mejor, porque no hay desarrollo, no hay conexiones, no hay que utilizar ningún tipo de conector como De tal. código. ¿Sí? Digamos que eso es muy importante. Importante, obviamente, que tenga automatizaciones, porque hemos llegado también a herramientas que no es un CRM y las automatizaciones, ¿no? Pero es que esto no. Pues, un CRM que no nos permite automatizar, o sea, No solamente eso, sino que antes el CRM era más el tema de, o sea, de registro, ¿no? Y mi cliente va en tal fase, pero yo desde el CRM no hablaba con mi cliente. O sea, Ujú. yo tenía como un registro en donde llevaba mi cliente, pero hoy en día el CRM tiene que ser un regulador y un conector de chats, de mensajerías, canales Sí. de una comunicación. omnicanalidad en donde yo desde mi CRM pueda hablar por Facebook, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp API, por WhatsApp Lite, por Google, por correos desde mi CRM. Si el CRM que estás mirando no te lo ofrece, no te va a ser viable y va a ser un momento en donde vas a decir, se queda corto, porque yo tengo que estar cambiando entre canales para atender a mis leads. Es muy importante que uno como marca tenga ya identificado cuál es el journey que uno quiere que la persona siga. ¿A qué me refiero? El usuario hizo clic en cualquier medio, Meta, hizo clic, llegó a donde a mi landing page o llegó a un chatbot que quiero que haga después. Después de que me deje los datos que quiero hacer, quiero que enviarle un correo, quiero enviarle todo ese tipo de cosas, cada cuánto se lo va a enviar. Hay que mapearlo desde el inicio porque eso nos va a permitir saber eh, qué tengo que buscar en un CRM. Y esa elección es muy importante. Tal vez uno debería tomarse mucho más tiempo en probar 2 o 3 con ese proceso, a ver qué. ¿Por qué? Porque es que cuando uno cambia de CRM, digamos que los registros básicos quedan, o sea, quién es la persona y su ficha técnica queda guardada, pero todo el historial de conversaciones, que es lo que normalmente los CRMs va en la columna del centro, se pierde, eso no lo traspasa. A mí me pasó recientemente, hace un par de años, decidí cambiar de CRM. Dije, me han estado hablando de este, es una versión paga, pero es interesante, tiene una cantidad, tiene de todo, lo hice. Me pasé yo, bueno, primer aprendizaje, pues perdí una cantidad de información de histórico de cada lead. Y ya cuando lo empecé a utilizar, me di cuenta que la usabilidad era terrible, era terrible. Sí tenía de todo, Ujú. pero por poner un ejemplo sencillo, mientras que en el CRM que yo normalmente utilizo, para enviar un clic, yo hacía, perdón, para enviar un correo yo hacía un clic, aquí tenía que ser hasta 3 o 4 clics. Era un camello enviar solo un correo. No, pues eso le quita a uno productividad. Pues al final lo que hice fue devolverme a mi CRM original, que es gratuito, y una maravilla. Pero entonces, eso es importante para que todos lo tengan en cuenta, porque al momento de elegir un CRM, uno se empieza a casar con la herramienta y además uno va conociendo cada vez más funcionalidades que le van a ser útiles. Claro. Entonces, si uno elige mal, al momento de cambiarlo, uno tiene que sacrificar gran cantidad de Deberíamos información. hablar de ventajas y desventajas de cada CRM, de los más famosos. Porque yo creo que a la gente le interesa. O sea, yo sé que estabas hablando de Hotspot como el que te gusta. Sí, es mi preferido. Sí. Sin embargo, hablemos de la ventaja. CRM gratis, Ajá. pero funcionalidades de automatización pagas. Pagas, sí. Y el costo es El costo es alto. alto. Sí. Pero si solamente lo vas a usar como CRM, pues digamos que es un buen comienzo. Mm. ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo? Bueno, digamos que Como con K, ¿cierto? Como con K y doble M. tengo un amigo que me dice, saco 8 propuestas diarias, ¿sí? Ujú. Pero no le hace seguimiento, que es el mismo caso tuyo, Ok. ¿sí? ¿Por qué no le hacen seguimiento? Porque no hay automatizaciones. ¿Por qué? Porque estás en la versión gratis, ¿sí? Ok. Yo le decía, ¿qué es importante? Algo que nos permita automatizar, ¿sí? Si podemos estar sacando 20 cotizaciones diarias, pero si no hay un adecuado seguimiento,
pues nos volvemos es unos dadores de cotizaciones y no en el cierre de negocios, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en tu caso que tienes eso, automatice esos procesos, Ujú. ¿sí? Sí, no estás pagando, pero pues un solo negocio usted le va a cerrar la herramienta y le va a pagar no sé cuánto tiempo de la herramienta, ¿sí? Entonces es identificar eso, sumado a lo que tú decías, cuando llega el lead, lo manda una landing, tal, ¿qué viene después? Esa es la inteligencia de negocio, es entender muy bien qué sucede con nuestro negocio y qué sucede con nuestro cliente y por dónde lo voy a llevar. Entonces, si Mm. yo tengo una propuesta, se la acabo de enviar a mi cliente, pues yo pongo mis tiempos, yo digo, como es un cliente caliente, en 2 días envíamele este Correcto. O mensaje. sea, para ti el valor de la automatización es fundamental. Sí, Y claro. cómo ofrece planes que sean, o sea, son buen, o sea, es Digamos viable que comprarlos. en cuanto al Claro. plan, en cuanto al pago que tú realizas, la licencia que pagas no te tiene un límite de automatizaciones. Tú puedes realizar las automatizaciones que quieras, el funnel lo puedes personalizar como tú quieras, ¿sí? Que eso es algo súper importante y es algo que nosotros hablamos con los empresarios y era lo que decía ahorita. Nosotros volvemos como parte de tu empresa según lo que tú ya tienes, O sea, es ¿sí? fácil de adaptar a una Es empresa. Claro, flexible. completamente, es Ok. completamente Y es sobre flexible. todo entender el negocio. Siempre tenemos que entender muy bien el negocio. O sea, sentarnos con las cabezas, ¿sí? Del negocio para entender hacia dónde llevan a su cliente. Y eso es lo que llegamos a un diagrama de flujo donde revisamos nuevamente todo con las personas involucradas. Y eso sí es lo que se setea o se implementa en la herramienta, ¿sí? ¿A partir de dónde? De la inteligencia de negocio. Tenemos que comprender perfectamente tu negocio para que nosotros digamos, ah, listo, esto viene así, va a llegar acá, después sucede esto, y eso es lo que le decimos, mira, señor cliente, cuando llegue el cliente va a pasar esto, después va a pasar esto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Tenemos un esqueleto, ¿sí? Con el cual ya Lili se sienta, lo organiza, lo setea, de ahí salen cambios, no pasa nada, ¿sí? Porque Hace parte siempre del Ujú. proceso. cuando empezamos a probar la herramienta, siempre lo empezamos solamente con 1 o 2 asesores, ¿sí? Depende del tamaño de la empresa. ¿Para qué? Para que verifiquemos, ¿sí? Errores, situaciones, usabilidad, etcétera, y sobre eso seguimos corrigiendo y mejorando los procesos. O sea, no involucran de una vez a toda la fuerza No. comercial, sino No, uno o dos para nosotros, entrenarlo y ajustar la herramienta. nosotros Ok. siempre intentamos hacer de manera orgánica, paulatina y sana la implementación del CRM. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con muchas personas que han pasado de pronto por herramientas súper super robustas como Salesforce, Hotspot, Ujú. Sirena, bueno, en su momento, que son muy grandes, pero son muy pesadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, y casi siempre pasa que salen de una herramienta súper pesada y quieren implementar una más intuitiva, nosotros llegamos con la propuesta de cómo CRM y el asesor de una vez dice, otra herramienta, es lo que piensa, otra vaina. Entonces, ¿qué intentamos hacer nosotros? Hacerlo de una manera sana para que, como el que mezcla para el pastel, va agregando ingredientes poco a poco hasta que se forma la masa, por así decirlo, ¿sí? Lo hacemos de manera paulatina y sana, tanto en volumen de asesores como en volumen de carga que reciban. Porque si yo te digo, no, es que yo ya te paso acá y tú recibes diario 50 leads, esa persona se me va a enloquecer, Sí. ¿sí? Pero si yo le digo, empieza solamente con tal fuente, mira cómo te sientes bien, te voy a agregar otra fuente. ¿Cómo te sientes bien? Te voy a agregar otra fuente. Ah, no, acá sí tuve un problema. Y empezamos a identificar dónde están esos hitos de mejoramiento para que la implementación sea sana, el asesor se sienta acompañado y el proceso se adquiera de una manera bien, Más orgánica. aceptada como de una manera con amor. Sé que depende mucho del tamaño de la empresa, pero un proceso, por poner un ejemplo de una empresa que tenga 10 vendedores, Ujú. este proceso que ustedes acaban de describir, ¿cuánto toma para que quede totalmente implementado el CRM? Nosotros aproximadamente en la implementación inicial nos tomamos más o menos 20 días hábiles, un mes, en la En setup. implementación inicial, ¿sí? Que es el proceso de entrevistas, ¿no? Tal, ¿cómo te va? Cuéntame tus procesos, hacemos un análisis de canales iniciales que tengan, si tienen un CRM o no tienen nada, cómo son sus conversaciones, cuáles son sus hitos, cuáles son las oportunidades de automatización y lo llevamos a la plataforma, lo llevamos primero a un diagrama de flujo que se expone al tomador de decisión y dice sí. Hasta que nos dice, sí, así es mi proceso, ahí es cuando vamos a la implementación. ¿Listo? Ok. Cuando lo que se aprueba en el flujograma se lleva al CRM y queda, esa es la primera fase. ¿Qué sigue? Capacitar al que lo va a usar.
Ujú. ¿sí? Ya ese proceso depende de qué tan robusta va a quedar la herramienta, porque la herramienta queda según la empresa, ¿sí? Y qué tantas personas son. Muy posiblemente con 3 capacitaciones las personas queden bien, ¿sí? Como pueden haber hoy en día equipos que son de 30 que tienen que estar en constante capacitación. No porque sea difícil, sino porque el proceso lo requiere. O no Sí, se identificó en el momento adecuado que este asesor, digamos, no está haciendo determinada acción. porque hay cosas que simplemente cuando uno las implementa descubre cosas que antes era imposible Y hay detectar. Sí, cosas de mejora porque va pasando cuando nos dimos cuenta, hubo fricción o hubo alguna cosa, entonces se modifica, Ujú. ¿sí? Por eso tratamos de setearlo con poco flujo para que podamos identificarlo, ¿sí? Y ya después de que realmente se validó es cuando ya decimos, listo, ahora sí. ¿Dónde están los 10? ¿Dónde están los 15? Mi, ¿Quiénes mi- son? mi pregunta era para aterrizarlo un poco más, en términos de tiempo, eh, una empresa de 10 vendedores, porque ustedes arrancan, bueno, 20 días de levantamiento de información, después es tabla, organización, ujú. capacitación, y hace prueba con, no sé, uno o dos. ¿Cuándo en ese proceso, hablemos de una empresa que tenga un producto para poner la fase, Uno. eh, tendría ya los 10 entrenados ya listos? Yo calculo que unos 3 meses, pero es que todas las Ok. personas aprenden de maneras diferentes, Ujú. ¿sí? No, si no aprenden al O mismo sea, no ritmo. todos aprendemos al mismo ritmo. Hay gente que es más pila, otra gente que no es tan pila, otra gente que no le gusta ser disciplinado. Entonces, digamos que ya encontramos diferentes tipos de personas, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué es lo que sí hay que tratar de hacer? Es revisar esas curvas de aprendizaje de las personas, ¿sí? Para que realmente estén utilizando la herramienta. sí, es que me preguntaba a que yo sé que hay ofertas en el mercado donde le dicen a uno, yo le monto CRM y ya en 2 semanas lo tiene listo. Ujú, Oiga, pero 2 semanas. Resulta que no funciona así. Y ujú, también es para tener clara, pues que la audiencia tenga clara la expectativa cuando ujú, implementa un CRM, cuál es el trabajo que hay detrás de todo esto para que esto claramente. empiece a funcionar, porque no es comprar o sea, uno compra, por ejemplo, un Word y ya lo empieza a utilizar y listo. Claro. Y ahí va mejorando, pero ya le funciona. Pero un CRM no es así, es que por Ujú. eso es que se frustran tantas empresas. Más por el acompañamiento, pienso yo. O sea, Sí. como que se seteó y empiezan a ver, obviamente, cuando dicen, no, es que hay problemas, no funciona, no es que no funcione, no hay una capacitación, Ujú. ¿sí? Porque puede ser una cosa sencilla, ¿no? Es que no lo estás pasando de fase, o no estás poniendo esto, o no o sea, si lo vemos, no son No son errores de fallas. fondo, sino netamente temas Sí. de De capacitación. usabilidad, de Sí. entrenamiento para la A usabilidad. mí lo que me gusta en plataformas como es que llevaron lo complejo a lo sencillo, Correcto. porque, o sea, yo sí quisiera hablar como muy escuetamente en el tema. Por ejemplo, Salesforce es una muy buena herramienta, pero es como, yo veo a Salesforce como subirme a un avión, a la cabina de un avión, y ver una mano de botones y uno decir, ¿para qué funciona todo esto? ¿Sí? Pero es que los usuarios también. Sí, no, o sea, Compartir uno, el Sí, café. uno dice, yo yo me tengo siento la así, en navita. cambio, yo me siento en herramientas como subirme a un Tesla y lo único que hay es una pantalla que me va diciendo todo de una manera sencilla. Sí. Entonces, digamos que, y lo mismo pasa en muchas áreas. Por ejemplo, en diseño gráfico tenemos a un Photoshop súper completo, Mm. pero la gente hoy en día se está yendo mucho a Canva, pues porque es muy sencillo. O sea, Claro. cualquier persona lo puede, bueno, cualquier persona no puede decir que cualquiera, pero es más fácil de poder utilizar y nació alguien con una visión, vamos a coger esto tan complejo y lo vamos a volver fácil. Mm. Entonces yo creo que eso es una ventaja de cómo. En el caso de Hotspot, Hotspot tiene como un balance, pero digamos que el costo es, El costo es alto, sí, pero cuando pero uno es empieza una a herramienta pagar, buena, sí, la herramienta es un volador. sí, sí, sí. Es una Hay otras maravilla. herramientas, en Brasil Mm. está RD Station también, pues Es digamos buena, sí. que Mm. pues yo lo he utilizado, no tengo comentarios así como malos, pero pues tampoco he llegado a verlo como, que uno Ujú. dice, wow, esto está Yo bacano. utilicé la parte de automatización de RD Station Sí, en un proyecto donde curiosamente el cliente tenía un CRM que nadie conoce, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero era una cosa que, pues una de las primeras preguntas que nosotros hacemos en cualquier proceso es, ¿tiene CRM? Sí, ¿cómo se llama? XX. Buscamos y no encontramos nada de información. Entonces, venga, vamos a analizar cómo está su CRM, cómo tiene organizado su proceso, las etiquetas, las etapas de venta, y no lo tenían. Y dijimos, venga, ¿y ustedes cómo se programan tareas o seguimientos? No, esa función no está.
Entonces nosotros hablamos con el equipo de tecnología, esto era una universidad, y nos dijeron, no, no sabemos. Creo que solo Pepito, yo no sé quién sabe, vaya a buscar a Pepito, yo no sé quién, y Pepito, yo no sé quién vino y lo hizo, e hizo un arreglo, pero, pero nunca terminó de funcionar bien. Entonces la parte de Ok. automatización la hicimos con RD Station. Pero la historia también la cuento porque esto, y no solo pasa con ese CRM, sino con otros mucho más robustos, y es que lo compran, lo implementan, como decía yo al inicio, de caja, o sea, como viene, listo, y arranca a funcionar. Cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que necesitan otras cosas. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Aquí me van a ayudar tomatazos de las áreas de tecnología, pero le dicen a los de tecnología, venga, me ayuda que es que necesitamos ajustar el CRM, no sé qué, y le sacan el cuerpo. Claro, O sea, tienen porque que rogarles para que les ayuden. Y cuando les ayuden, pues lo hacen no de muy buena gana. Esto estoy contando casos, pues, sí, Sí, está sí. basados bien. En la Historias de historias experiencia. terror, reales. historias de terror en Pero CRMs. entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, ven, yo te ayudo, déjame, yo te ayudo, yo tengo equipo especializado en esa herramienta que te puede ayudar a optimizarlo. Claramente. Ah, pero espérame porque me toca preguntarle a tecnología. Ve y le preguntas a tecnología. Ahí entonces tecnología dice, No. no. Ese es mi espacio. Y ahí sí entran Lo que a pasa es que ayudar. hay algo que hay que tener presente y digamos para las personas que nos escuchan, que no todo el mundo tiene de pronto esa área de tecnología, ¿no? Hay Ujú. personas que son CEOs, CEO, tecnología, todo en ese momento intentando salir adelante, pero hay algo que tienen que tener presente al momento de implementar un CRM y es que no solamente una persona que sepa código lo debe poder manejar. O sea, el CRM tiene que saberse utilizar desde la gerencia, desde el asesor, desde todo lado y entenderlo. Mm. ¿Sí? Porque nos acostumbramos a eso, ¿no? Las grandes empresas que de pronto tienen el músculo financiero para pagar un Salesforce o un Lead Sales, bueno, tantas que hay, eh, lo implementan con un equipo súper tecnológico y lo pasan a sus asesores y ya, y los asesores quedan perdidos cuando no tuvieron el tiempo de explicarles es que esto se hace y la verdad el equipo de tecnología no hace ese trabajo porque ellos dicen, no, pues yo ya lo implementé, Mm. yo ya lo usé, yo ya lo puse funcional para la empresa, pues ya que ellos se desempeñen como puedan, ¿sí? Porque no hay un trabajo de capacitación o de acompañamiento que sí tienen que tener y los CRMs tienen que hacer para que quede claro y para que no nos encontremos con esas sorpresas a futuro de que necesito hacer una automatización en mi CRM que pagué, no sé, muchos, y cuando me voy a ver, me vale más la automatización que el pago inicial que Así hice es. de mi CRM. Eso no tiene que pasar. Y si te está pasando, no lo hagas, amiga o amigo. Hay un problema ahí, ¿sabes? Que, perdona que te interrumpí, pero hay un problema y es que los de tecnología no están en ventas. Entonces, ellos no ven la necesidad real del tema. Ujú. Por eso uno ama aquellos sistemas que el mismo vendedor lo entiende, lo comprende y lo puede adaptar a su ritmo. Porque ¿de qué me sirve decirle, no, mira, tenemos tremendo sistema? Los de sistemas dicen, sí, toca hacerlo así. Y yo sé, porque yo trabajo con desarrolladores. Y generalmente los desarrolladores buscan la manera más difícil de hacerlo. Claro, Sí, porque ellos siempre ven más allá, ¿no? sí. Importante ser, ser light. Por ejemplo, Sí. nosotros en Scale Expert tratamos de ser light en todo lo que hacemos, porque cuando empezamos a migrar mucho al B2B, ¿sí? Queríamos llevar ciertas áreas que se veía como innovación, ¿sí? Que se veía como lo nuevo, pero cuando vamos a ver el costo de todo esto es costoso, ¿sí? Entonces yo siempre, cuando pienso es cómo vuelvo esto y cómo democratizo eso, o sea, cómo lo volvemos económico, ¿sí? Ujú. Porque antiguamente los CRMs eran para multinacionales, ahora no, Claro. ¿sí? La necesidad está para todo el mundo, pero ¿cómo lo volvemos asequible? ¿Sí? Tanto en la implementación, porque pues hablábamos de un Salesforce, hablábamos con un cliente una vez y me cobraban 100 millones por una implementación, ¿sí? Sí. 100 millones, ¿sí? Por la implementación y con ellos es complejo. Nosotros llegamos con una solución light, ha venido funcionando. Claro, hay cosas, suceden, vamos mejorando. Es un equipo de tecnología, tiene mucha gente y vamos mejorando y cada vez vamos tratando de mejorar todo, ¿sí? Pero es como el que quiere volver difícil las cosas fáciles. Al contrario, yo soy el contrario, volvamos Fácil. fáciles las cosas Sí. difíciles, ¿sí? Y yo me baso mucho, no voy a decir el nombre de la persona, pero sobre todo en marqueteras duros, ¿sí? Que trabajan para empresas gigantes, ¿sí? Que sus tickets
que es chévere porque trabajan con empresas grandes y sus tickets son gigantes y chévere, ¿sí? Pero yo quiero eso, llevarlos a las pymes y a los mercados pequeños. Digamos que ese es un espacio Que es un volumen grande, que es un volumen ¿no? grande porque es el 80% de las empresas De en las Colombia. empresas en Entonces, Colombia. ¿cómo volvemos esto? Por ejemplo, el Grow Partner, ¿sí? Que lo tenemos nosotros ahí, igual, ¿sí? Esto se lleva, pues obviamente es un fee alto, ¿por qué? Porque pues llevan diferentes cosas alrededor, ingeniería financiera, temas financieros, marketing, diseño, cantidades de cosas alrededor. Pero ¿cómo lo volvemos fácil también para que todos podamos como tener esa posibilidad de hacerlo, ¿sí? Por eso escogimos en ese momento como, porque era light, era sencillo, la curva de aprendizaje era fácil. Y eso que era una solución para nosotros, en ese momento no había pensado en que lo íbamos a vender, Sí. ¿sí? Pero sí siempre en toda herramienta tratar de escoger herramientas light, ¿sí? Ok. Ya casi para ir finalizando, existen más herramientas. Quisiera hacer una aclaración y es que en el podcast de hoy estamos diciendo como la experiencia que hemos tenido con herramientas, pero seguramente un mes después ya hay una nueva versión sí, de Clientify, de Hotspot, de todas. Entonces seguramente, aunque nosotros nombremos las herramientas, igualmente la invitación es revísenlas, porque seguramente ustedes ven esto un año después y ellos ya pudieron sacar algo, se dieron cuenta de la necesidad y pues, es válido que lo revisen. Pero en lo que estás diciendo es importante la agilidad, ¿sí? Porque cuando tú dices revísala, todas las herramientas tienen, o sea, cuando vas a revisarla ya realmente a fondo, pues imagínate una curva de aprendizaje. Entonces yo no tengo tiempo, digamos, para decir. Más bien, Sí. lo que sí debes revisar es qué pesa más. O sea, coja 2 variables o 3 variables, empresario, y bases en esas, ¿sí? Pero ¿cuáles serían esas Por preguntas? eso, en mi caso siempre va a ser, o en lo que yo he visto, es curvas de aprendizaje. sea, Siempre ¿qué por tan encima. fácil? Sí, qué tan fácil es que el equipo lo pueda entender. Por encima de métricas, por encima de otro tipo de cosas. Eso y automatizaciones. Esas dos. ¿Sí? Entonces, si yo veo que las curvas de aprendizaje no cojan nada en este mundo donde lo que hoy estamos vendiendo y de pronto mañana ya no funciona, pues imagínense unas curvas de aprendizaje por allá de un año. Sí. Claro, un Sí. equipo obsoleto. Para vendedores que no son ingenieros, Ujú. personas Comerciales. normales, que su habilidad está en cerrar negocios y que la herramienta Mortales como nosotros. Sí, y que la agilidad de ellos no está en la herramienta, sino en la manera de cerrar negocios. Entonces la herramienta debe ser una ayuda y no un problema. Correcto. Es básicamente la reflexión del podcast. Yo quiero hacer si me lo permites, Camilo, un resumen de lo que hemos venido hablando. Sí. Claro. Entonces, primero hablábamos pues que un CRM como tal, más que la herramienta, es una forma de trabajar. ¿Cómo me organizo yo para gestionar mis leads? Y que viene acompañado de un software que uno debe elegir de acuerdo a sus necesidades. Esa elección, hay una página que se llama crm.org. Esa es una página que compara los CRMs de todo el mundo. Ay, Dios. Que compara los CRMs de todo el mundo. Entonces es una buena guía si quieren revisarlo. Igual si quieren contactarnos a cualquiera de los que estamos en esta mesa, con gusto les podemos dar nuestra experiencia ya con nombres propios de CRMs para poder hablar abiertamente. Y esa elección en qué se debe basar. Hablábamos de entender primero nuestro proceso dentro de la empresa, cómo gestionamos clientes, cómo los queremos, qué queremos que pase cuando ese lead llegue. Hacer una prueba para validar qué CRM nos funciona más, pero dentro de esa validación elegir qué variables nos impactan más. Correcto. Hay variables como la curva de aprendizaje, las automatizaciones disponibles, el acompañamiento con el que vamos a Las contar, métricas que las necesitas. métricas, el costo. Ujú. Entonces todo El eso debe costo. meterse en una opción y decir, bueno, de todo esto que me puede dar un CRM, ¿qué es lo más valioso para mí y qué se adapta mejor a ese journey que yo definí? que Y quiero que pase? integraciones, creo que. Correcto, Integraciones. integraciones es Claro, que sea fundamental. fácil Exacto. de integrarlo. Sí, porque si no que te cobren enredas. por cada integración. O que Exacto. te Y- enrede la vida por código o APIs personalizadas. Esos son costos Ya, adicionales. ya tenemos casos donde nos ha tocado, obviamente, ya empezar a integrar, pero ya son equipos más grandes, ¿sí? Ya más avanzado. Sí, pero igual, digamos que una ¿De buena qué? herramienta está trabajando en pro de siempre seguir integrando A mí me cosas, pasó con un cliente mejorando. que decía que para poner un formulario en la web tenían que pagar más. No. Y pues eso es algo normal, o sea, es un formulario, Claro. no es Hace lo más parte. esencial de un CRM, ¿no? Sí, claro. Que Pero, no puedes pero integrar sí, todo. o sea, hay CRMs que o sea, yo creo que uno no se debería fijar en el precio solamente,
Porque Sí, a veces claro. la gente dice, uy, este es súper barato, sí, pero si por cada cosita te van a cobrar. Sí. Es el típico low cost del... O la Ay, usabilidad la es escalera de terrible. valores. Ahí, por ejemplo, es chévere identificar realmente cuánto estamos dispuestos. Por ejemplo, ¿cómo vale 100.000 pesos mensuales? En Entonces, dólares, pongámoslo, es... 25 dólares. $25. Sí. Ok. No la básica, sino El la avanzado. licencia intermedia, que es el avanzado, que es el que nos permite hacer todo lo que nosotros hacemos. Sí. Ni siquiera necesitamos algo más grande. Pero más bien es cómo retorno yo esa plata. Entonces, hablemos de e-commerce, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué? Porque se hacían unas automatizaciones y él me recuperaba ventas sin yo estar ahí jodiendo, contestándole a los clientes, ¿cierto? Entonces yo decía, si este CRM me trae 3 ventas en automático, pues yo más o menos cada venta me está dejando 30.000 pesos, pues con esto ya pagué Ya la se herramienta. pagó la herramienta, Claro. claro. ¿Sí me entienden? Mm. Sí, entonces para mí no era un costo, es una inversión. Una ¿Sí? herramienta. ¿Por qué? Porque pues quita una cantidad de trabajo, ¿sí? Casi como tener un vendedor más. Sí, me está recuperando mis ventas. Entonces, si amigos, si usted está pagando, ¿sí? O su ticket le permite ganarse más de 100.000 pesos en una o en dos o en 3 ventas y se setea, pues es una Aunque hay implementación que industrias que eso es ridículo, ¿no? Que a eso voy. hay Sí. industrias que te ganas $3.000 en una venta. Y Claro. estás peleando por $25. Entonces ahí es Tal donde, por ejemplo, para los que de pronto, pues todo el mundo revisa costo-beneficio, ¿no? Pues siempre vamos a querer pagar menos, eso es naturaleza, La ley. ¿sí? Siempre vamos a intentar pagar menos. Pero revisemos eso, oiga, vale, no, pues si es así, sí me interesa. ¿Qué vale más a veces? Obviamente las implementaciones, pero que se vuelva light, que se vuelva asequible para el mercado, que no valga 100 millones, Sí. ¿sí? Claro. Sino que realmente sean unos precios que las empresas pymes puedan Y pagar. que sea escalable sin tener que vender un pulmón. Exacto. Sin tener que sacrificar otras Ustedes son partners de Commerce. Sí. O sea, que si alguien que está interesado, en el video dejamos los datos Correcto. para que los contacten. Igualmente, vuelvo y repito, no, aquí la idea no es hablar mal de los CRM, sino seguramente en un mes ya los CRM son totalmente diferentes, una nueva versión. Las cosas cambian porque la tecnología es así y nos sorprende. Pero pues en este momento, pues obviamente ustedes ser partner, pues ustedes nos recomiendan mucho lo recomiendan mucho, pero segundo, pues los que quieran tener la curva de aprendizaje, porque sí o sí hay que tenerla, pues ustedes también lo ofrecen. Una pregunta, ¿y cómo los encontramos ustedes en digital? En LinkedIn, como Ok. Eduard Parra Pérez. Ok. Sí. Igual vamos a dejar las redes para que... Sí. Por ahora, eres el contacto. Ya está Él es esperando el contacto de secretario. Lili también. No, mentiras. No. Allá, se Bueno, actualizamos listo. todo. Es que hicimos un rebranding hace poco. Sí. Sí, yo sé. Sí. Estás- Camino sí se reúne. Están Se los estrenando recomiendo. marca, están estrenando marca. Revisemos Entonces, los perfiles de LinkedIn. pero igual, en el momento que saques la web, igual ponemos, porque yo sé que cambiaste de marca, Sí. entonces estás en esa transformación. Pero igual ponemos el link en la parte de abajo, porque Claro que sí. tenías un nombre anterior, ahora te llamas Scale Expert. Y no solamente eso, los que quieran hacer inteligencia de negocio, Grow Partner, pues los conozco y de verdad que se enfocan, sobre todo porque eres financiero. Entonces, exacto, entonces súper chévere. Chévere. ¿Pues quitar algo más que quieras Listo. aportar? No, sí, el último punto de resumen que es pues tomarse el tiempo para implementarlo con calma. Esto no es una herramienta que se implemente y ya quedó lista. Hay que tomarse el tiempo para aprenderla a utilizar, para implementarla poco a poco y hacerle seguimiento para su buen uso. Es un ser vivo, eso no es algo Y que va se mejorando. complique. Exacto. Porque esto va Tiene que avanzando avanzar con tu continuamente. empresa. Listo, entonces no, nada. Eduard, Lili, muchas gracias por acompañarnos, muy A interesante el ustedes. tema. Ya saben cómo encontrarnos en redes sociales. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo y algo más. No, gracias por No. invitarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y espero se estén tomando un cafecito bien chévere donde estén. Claro que sí, los invitamos a que si conocen a alguien que consideren que esto le pueda aportar valor, compártanos, coméntenos y nos vemos en el próximo capítulo. Compartan. Chao. Chao.